Chicos, buenos días. Este es el video tutorial del tema de mapa de empatía y segmentación de clientes, que es el tema con el que vamos a seguir, ¿cierto? Algunos ayer les expliqué más o menos cómo vamos a trabajar este tema. La idea es que con este video tutorial ustedes puedan desarrollar la actividad con la que vamos a seguir. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en este tutorial? Vamos a ver todo lo que es mapa de empatía y segmentación de clientes. Para nosotros hacer un mapa de empatía, lo primero que tenemos que hacer es definir quiénes son nuestros clientes, es decir, definir qué tipo de personas o empresas podrían ser los clientes de nuestro negocio. Y luego elaboraremos un mapa de empatía. Como el nombre lo dice, un mapa de empatía, la empatía significa ponernos en los zapatos del otro. Entonces esto lo que quiere decir es que nos vamos a poner en los zapatos de nuestro cliente, pero para ponernos en los zapatos de nuestro cliente lo primero que tenemos que hacer es saber quién es nuestro cliente. Es importante que ustedes tengan presente que nosotros podemos tener como clientes a personas o que podemos tener como clientes a empresas o instituciones. Entonces voy a empezar a explicarles un poquito qué es la segmentación de mercados. Para nosotros hacer una segmentación de mercados, digamos que la segmentación de mercados es el proceso de subdividir un mercado o un universo en subconjuntos de clientes que se comportan de la misma manera o que presentan las mismas necesidades. Es decir, cuando nosotros vemos esta imagen, ustedes ven que acá nosotros tenemos un universo de personas y lo que se hace es subdividirlo porque ellos tienen unas características similares. ¿Para qué se hace esto? Porque, ¿o qué implica seleccionar cuáles son nuestro segmento o mercado meta? Esto nos permite optimizar y utilizar eficazmente los esfuerzos de marketing, es decir, poder definir bien estrategias de comunicación, poder definir bien nuestro precio, poder definir cómo vamos a distribuir nuestro producto. Entonces, hacer la segmentación de mercados lo que nos permite es definir muy bien a quién nosotros nos estamos dirigiendo. Hay una cosa muy importante en la segmentación de mercados y es que segmentar nos permite definir a nosotros un concepto o imagen de marca, ¿cierto? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, una marca como Adidas, por ejemplo, y vemos, por ejemplo, su publicidad, sus canales de distribución y sus clientes, nos damos cuenta que Adidas está enfocado, digámoslo así, en deportistas, ¿cierto? Pero ¿en qué tipo de deportistas? ¿O qué implica esto? Nosotros siempre, nuestro concepto o imagen de marca siempre tiene que ir ligado a todo el tema emocional, porque nosotros finalmente no vendemos productos, nosotros vendemos emociones, es decir, nosotros vendemos lo que está atrás del producto. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la publicidad de Adidas no muestra no vende un tenis, o no vende un guayo, o no vende un zapato, o una chaqueta. Adidas vende una emoción y Adidas lo que hace es, por ejemplo, mostrarle a usted que con ese zapato usted va a ser el mejor deportista o usted va a tener sus mejores resultados en el deporte que utiliza. Entonces miren que lo que va atrás es la emoción, indiferente del producto, ¿cierto? ¿Por qué también es importante segmentar? Porque aprovechamos mejor los recursos, es decir, los enfocamos hacia el segmento que realmente es potencial para la empresa. De nada me sirve a mí yo, por ejemplo, estar enfocada a un público que son personas de 60 años y hacer publicidad para todo el mundo, ¿cierto? Porque eso va a ser muy costoso para mi empresa. Lo que permite la segmentación de mercados es que yo pueda competir más eficazmente y que pueda ser más eficaz con mis recursos. Si yo sé que mis clientes son las personas mayores de 60 años, yo sé que mi publicidad y mis canales de distribución y mis precios tienen que ir enfocados a esas personas mayores de 60 años. Si son, por ejemplo, ya personas muy viejitas, entonces yo también tengo que saber cómo me voy a comunicar con ellos. Ellos, por ejemplo, no utilizan las redes sociales, entonces yo tengo que pensar cómo le comunico yo a un viejito que esto es lo que yo le quiero vender. De nada me sirve a mí hacer una publicación en Facebook o una publicación en Instagram cuando un viejito nunca los utiliza, ¿cierto? Entonces es muy importante segmentar los clientes porque esto nos va a permitir a nosotros poder definir un concepto de marca y adicional aprovechar mejor nuestros recursos. Además que esto ayuda a que los clientes puedan encontrar mi producto o servicio más adaptado a sus necesidades o deseos. Si yo soy un deportista y yo sé que hay una marca enfocada en los deportistas, yo voy a buscar esa marca. Pero si yo soy una marca que no he dado ese enfoque, es muy difícil que un deportista, por ejemplo, me encuentre listo. La segmentación de mercado se da entonces por diferentes cosas, se da geográficamente, demográficamente, de manera psicográfica, conductual, sociocultural e híbridos.
Lo más importante y lo que yo les voy a exigir que ustedes hagan es que mínimamente tengan una segmentación de mercados geográfica, demográfica y psicográfica. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo segmento mi mercado, yo tengo que saber mi mercado dónde está, en qué región, en qué ciudad, qué clima es. Entonces, por ejemplo, si yo voy a definir que mi mercado es solamente la ciudad de Medellín, entonces yo tengo que empezar a segmentar mi mercado en Medellín. Pero entonces, ¿qué tamaño, qué tan grande es la ciudad? ¿Qué clima manejamos? Y empezar a definir también por qué es importante la parte geográfica, porque hay productos que yo no puedo decir que yo voy a vender en todo el mundo. Si usted, por ejemplo, está vendiendo productos para mascotas, pero usted no va a vender esos productos para mascotas a nivel mundial, porque usted tendría que hacer unos esfuerzos muy grandes para que las personas empiecen a identificarse con su marca. Usted va a empezar diciendo, listo, yo voy a vender mis productos en la ciudad de Medellín. Eso hace parte de la segmentación geográfica. Cuando hablamos de la parte demográfica, hablamos todo lo que tiene que ver con género, edad, ingresos, educación, profesión, es decir, si son hombres, si son mujeres, si están entre los 15 y los 20 años, o si son adultos, si su nivel de ingresos es bajo, alto o medio, si el producto está dado para personas de escasos recursos o por el contrario para personas con gran capacidad, si es un producto que sea enfocado, por ejemplo, a profesionales, a personas de la clase social alta, o si es un producto que la educación, por ejemplo, no influye. Y lo más importante es la parte psicográfica, porque como les decía anteriormente, nosotros no vendemos productos, nosotros vendemos emociones. Entonces, ¿por qué es importante definir la parte psicográfica? Porque esto nos permite identificar cuál es el estilo de vida, la personalidad, las motivaciones y las percepciones que tiene nuestro cliente. Es decir, qué le gusta hacer, qué hace mi cliente. Si por ejemplo lo que yo hago, en el ejemplo de los chicos que van a vender licor en polvo, entonces, ¿cuál es el estilo de vida de ese cliente? Entonces, personas que se van de rumba, pero qué tipo de rumba, que les gusta salir todos los fines de semana, que frecuentan cuáles lugares. Entonces, conocer cuál es el estilo de vida y la personalidad de mi cliente es supremamente importante. Cuando hablamos de la parte conductual, hablamos de la frecuencia de uso y la actitud o la fidelidad que tiene ese cliente, si son clientes que son fieles a un producto, si por el contrario son clientes que todo el tiempo están buscando productos diferentes. La parte sociocultural que nos habla mucho de si la cultura y la religión, entonces si mi producto va enfocado a una religión específica o si mi producto va enfocado a una cultura específica, porque ustedes saben que todas las culturas son muy diferentes. Usted no se va a poner a vender un pasamontañas en la costa, ¿cierto? Porque culturalmente y climáticamente, por ejemplo, no se lo van a comprar. ¿Listo? Entonces, hay varios tipos de clientes. Ustedes tienen que definir muy bien qué tipo de cliente es. Hay una diferencia entre el comprador y el usuario, ¿cierto? El comprador es la persona que efectúa el pago, ¿cierto? Y el usuario es el que finalmente utiliza el producto. ¿Qué es importante nosotros hacer? Definir muy bien quién es nuestro usuario y quién es esa persona que toma la decisión de la compra. Por ejemplo, si lo que nosotros estamos vendiendo son juguetes para niños, nuestra publicidad irá dada para los niños, ¿cierto? ¿Quién compra? El papá. ¿Quién toma la decisión de comprar o quién influye en la decisión de comprar? El niño. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es definir a qué niños vamos enfocados, porque finalmente el niño es el que va a utilizar el juguete, el niño es el que influencia al papá y el niño es el que hace que el papá tome la decisión de compra. Entonces, es importante que ustedes empiecen a identificar, por ejemplo, también qué recomendaciones escucha el cliente. Hay clientes que solamente compran por recomendaciones de su familia, pero hay clientes que compran porque son influenciados por youtubers, influencers. Entonces es muy importante definir cuál es mi tipo de cliente, si es un cliente que es usuario final o si es un cliente que es comprador y usuario, porque yo puedo ser comprador y usuaria. Definir o identificar qué es lo que influencia a mi cliente, el por qué compra, qué es lo que él busca, si él o escucha recomendaciones de su familia o si por el contrario él escucha eso, como les digo, las influencers, la pelada, la modelo que dice que este es el mejor maquillaje. Entonces identificar qué es lo que su usuario está identificando o está siguiendo para poder realizar su compra. Algunos ejemplos de segmentos de clientes son, por ejemplo, estos. Entonces, si ustedes fueran a tener un cliente que es una empresa, ustedes lo van a definir como
Por ejemplo, MIPYMES, que son medianas y pequeñas empresas, entonces MIPYMES e instituciones educativas públicas y privadas en Antioquia que le apuestan a la virtualidad con el fin de lograr procesos de formación y capacitación más dinámicos, efectivos y amigables. Este ejemplo por aquí es de una empresa que ofrece eh, capacitación y asesoría en formación virtual, ¿cierto? Entonces miren que los clientes de ellos son pequeñas MIPYMES e instituciones educativas. Por ejemplo, niños y niñas entre 5 y 10 años, padres de familia, educadores, empresas e instituciones con la necesidad de mejorar sus procesos educativos. ¿Qué es lo que vende esta empresa? Esta empresa vende herramientas para los niños y para los padres y los educadores poder mejorar los procesos de educación, tanto en el aula como en la virtualidad, ¿cierto? Acá hay otro ejemplo que les pongo, yo les puse ahí como varios ejemplos. Niños de 2 a 13 años, padres de familia que quieren aprender nuevas herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje, personal docente, instituciones que desarrollan programas X. Miren que acá yo tengo un montón de clientes que pueden utilizar mi producto, pero todos están enfocados en el tema educativo. Yo les decía ayer a los chicos que les explicaba, por ejemplo, que si yo tengo un producto de belleza que va enfocada a las mujeres, entonces yo tengo que definir, por ejemplo, ese producto de belleza para qué mujeres es, porque no es lo mismo una mujer de adolescente a una mujer adulta, ¿cierto? Puede que todas lo puedan comprar, pero ¿a quién va a ir enfocado mi producto y a quién va a ir enfocada mi comunicación? Si yo estoy utilizando productos de belleza para mejorar el aspecto de la piel, posiblemente sean más mujeres adultas. Si ustedes, por ejemplo, ven publicidad de las cremas Pond's están enfocadas a una mujer adulta que se cuida, que se preocupa por ella, que le gusta verse bien, toda su publicidad es con mujeres ya adultas mayores. Pero por el contrario, si ustedes ven la publicidad de productos como los que tiene la Saison, que es la revista de Ebel, de Ésica, ustedes ven que son productos para las adolescentes, porque ellos están enfocados en ese público. Entonces, por eso es importante que ustedes hagan una buena segmentación del mercado. Cuando nosotros ya tenemos definido quién es nuestro cliente, hacemos entonces el mapa de empatía. El mapa de empatía fue diseñado por Dave Gray, que es un autor y fundador de una empresa de consultoría en temas de marketing. Y él lo que nos dice es que esto es una herramienta muy útil para poder conocer y entender nosotros a ese segmento de clientes y segmentarlo o seleccionarlo cuidadosamente. Este elemento nació, como yo les decía, para ponernos en los zapatos del cliente y con el objetivo de lograr que el producto o servicio que nosotros tenemos encaje con los intereses y le brinde las soluciones a los problemas que tiene el cliente. ¿Qué es lo que hace el mapa de empatía? Miren que en la mitad siempre hay una persona que es ese cliente que nosotros definimos anteriormente. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es primero definir qué es lo que él oye. Entonces, por ejemplo, que él oye qué es lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas influyentes. ¿Qué está oyendo nuestro cliente? Vamos a mirar qué piensa y qué siente, qué es lo que realmente le importa, cuáles son sus preocupaciones, sus inquietudes, sus aspiraciones. Vamos a definir qué ve, si ve el entorno, si ve a sus amigos, si ve las ofertas de mercado, qué es lo que está viendo nuestro cliente. Vamos a ver también qué dice y qué hace. Y adicional, con esto que estamos poniendo acá, vamos a poner cuáles son sus esfuerzos, miedos, frustraciones, obstáculos y cuáles son sus alegrías o sus resultados, que son los deseos, las necesidades y las medidas de éxito. Acá yo les explico entonces en cada uno determinar lo que el cliente ve en su ambiente. Entonces, si ustedes a mí me dicen que mi cliente es un niño entre los 8 y los 12 años, yo tengo que empezar a pensar y ponerme los zapatos de ese niño de 8 a 12 años. Vamos a decir una cosa, un niño de 8 a 12 años de escasos recursos, de los barrios de estratos bajos de la ciudad de Medellín, ¿cierto? Resulta que yo tengo que empezar a pensar qué ve ese niño, entonces, cómo se ve él mismo, el que ve en la gente que lo rodea, él a qué tipo de ofertas está expuesto, qué es lo que los problemas que él ve, de qué forma ve los lugares, cuál es el comportamiento que él ve. Entonces, por ejemplo, un niño de 8 años ve a sus amiguitos en la escuela, ve, por ejemplo, que en su casa no tienen suficiente comida, ve, por ejemplo, los muñequitos, ve el Disney Channel, ve qué es lo que está viendo mi niño, el cliente que yo definí, qué escucha, entonces el que escucha qué dicen sus amiguitos, qué dicen sus papás, qué dicen sus tíos, qué dicen sus abuelos,
qué tipo de canales son los que más influyen a él, entonces qué juegos ve el niño, cómo utiliza su celular y qué ve o qué escucha en su celular, qué escucha de los demás, qué piensa y qué siente ese niño, qué le importa al niño, cómo imaginan que son las emociones de ese niño, qué lo mantiene despierto, cuáles son los sueños de ese niño, qué lo motiva, cómo se siente ese niño día a día. ¿Y qué es lo que dice? Imagínense, o qué es lo que hace, imagínense a ese niño en el colegio, en su casa, en el barrio, ¿qué hace ese niño diariamente? Juega, llora, se queja porque no tiene comida, se queja porque no tiene juguetes, ¿qué hace diariamente? ¿Listo? ¿Para qué? Para definir entonces cuáles son sus penas o cuáles esas frustraciones o obstáculos que tiene nuestro cliente y pensar qué resultados espera, es decir, qué es lo que él realmente quiere o necesita lograr. Yo acá les pongo un ejemplo. Este ejemplo es para un producto que se creó de un electrodoméstico que pudiera extraer el agua de las frutas y que esa agua de las frutas pudiese ser utilizada para la cocción de otros alimentos. Entonces nosotros definimos que el cliente eran las mujeres, amas de casa entre los 30 y 48 años de estrato 1 y 2 del área metropolitana. ¿Qué dijimos que oyen? Ellas oyen, por ejemplo, que la vida está muy cara. O ellas oyen como los electrodomésticos de ahora no duran nada, son muy malos. Ellas escuchan al sacerdote del barrio. Ellas escuchan promociones y rebajas. Ellas escuchan a los muchachos diciendo estos muchachitos de ahora no sirven para nada, o estos esposos, o la vida tan difícil. Ellas escuchan que los electrodomésticos convencionales consumen mucha luz. Ellas escuchan, por ejemplo, que el gobierno va a dar ayudas o subsidios, ¿cierto? Esto es infinito, ustedes pueden definir cuantas cosas ustedes consideren, tratando siempre de que esto esté muy enfocado a dar solución al producto que ustedes están definiendo. ¿Qué ve esa mujer ama de casa entre los 30 y 48 años de estrato 1 2 del área metropolitana? Ya ve novelas, ve televisión, ve pobreza en su barrio, ve que hay mucha contaminación, ve mucha violencia en su barrio. ¿Qué piensa y qué siente? Ella piensa en el bienestar de su familia, ella piensa en verse bien, ella piensa en que quisiera más tiempo libre, ella también piensa que qué cansancio porque está todo el tiempo en su casa. ¿Qué dice o qué hace? Dice, la plata no le alcanza, piensa que pasa mucho tiempo en su casa, cocinan y cuidan a su familia, se quejan mucho, son chismosas, van al mercado, son solidarias, le ayudan al otro. Con esto que nosotros tenemos acá, que identificamos que cuáles son sus frustraciones. Primero, la falta de dinero. Segundo, el bienestar de su familia, que no se enfermen, que no le vayan a cortar los servicios, que no tengan alimentos. ¿Y cuál sería algo de alegría? ¿O cuáles son sus alegrías? Tener ingresos o empleo, el bienestar de su familia y tener cosas lindas o tener su casa bonita. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Con esto nos dimos cuenta de que las mujeres o las amas de casa se preocupan mucho por el bienestar también de su familia, pero también se preocupan porque hay cosas muy caras, porque no tienen cómo hacerlo, porque hay desnutrición y pobreza. Entonces por eso nosotros definimos que queríamos crear esta olla que permitiera sustraer el agua de las frutas para que esa agua pudiera ser reutilizada en la cocción de los alimentos y así se ahorraran y pudieran reutilizar algunos recursos, ¿cierto? Esta, por ejemplo, hay muchos ejemplos de mapas de empatía en internet. Este, por ejemplo, lo saqué de internet, ¿cierto? Esta es una mujer ejecutiva, ¿cierto? Están pensando, la idea es un restaurante para personas y para mujeres ejecutivas. Entonces acá nos dicen que ve, ella ve a sus amigos, compañeros de trabajo de universidad, en su mayoría personas entre 30 y 35 años. Ella ve, por ejemplo, su entorno, trabajo, su casa, va a tiendas, supermercados, cafés. Entonces empezamos a mirar qué escucha. Entonces ella escucha el internet, la televisión, la radio, revistas especializadas. Ella piensa, por ejemplo, considera importante su entorno, sus amigos, su trabajo, su calidad de vida, tiene aspiraciones como un éxito profesional, una independencia. Y todo esto lo que nos hace es que ella dice que identificamos que sus limitaciones es soledad y perder fuente de ingresos y que la frustran mucho como todas las dicotomías de la vida, como todo lo que pasa y que cuáles son sus oportunidades, sus necesidades, tener tiempo libre para poder disfrutar de su vida y las reuniones sociales, fiestas, posibilidades de ascenso. Entonces ahí nos damos cuenta cómo podemos nosotros definir cuál va a ser nuestro canal de comunicación, cuál va a ser nuestra distribución, cómo van a ser nuestros precios, cómo vamos a manejar todo el tema de nuestro restaurante, ¿cierto? Y acá les pongo también otro ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Primero van a definir el cliente,
teniendo en cuenta el producto que ustedes están ofreciendo, ¿cierto? Traten de hacer la segmentación lo más cerrada posible. Es decir, busquen el segmento lo más pequeño posible que sea y luego de que tengan definido el cliente, lo que van a hacer es que van a realizar el mapa de empatía. Esta misma plantilla la van a encontrar en la plataforma del Q10. Entonces, con esta plantilla lo que ustedes van a hacer es que acá en la mitad van a poner quién es su cliente y van a empezar a definir todo este mapa de empatía, ¿listo? Si por ejemplo ustedes tuviesen dos tipos de clientes, es decir, si ustedes tienen un cliente que es persona, pero también tienen un cliente que son empresas, entonces deberán hacer dos mapas de empatía por cada uno de los clientes. Es decir, si mis clientes son las mujeres amas de casa entre los 30 y 48 años, pero también son las empresas distribuidoras de electrodomésticos, entonces yo tendría que tener este mapa de empatía y adicional hacer otro mapa de empatía, listo. Este trabajo me lo tienen que entregar para el 14 de abril. Recuerden que la próxima semana estaremos de vacaciones, entonces cualquier duda que tengan me pueden escribir al correo. Un feliz día para todos.